Testimonio de Mashiach Yeshua, que prácticamente es el testimonio del Brit Olam y del Brit Hadashah. En esta parte es muy sencillo que uno puede decir, bueno, hay un testimonio, lo pueden citar a Isaías capítulo 8, también. Hay un testimonio en los profetas y hay un testimonio, es decir, que en el Brit Olam hay un testimonio de alguien, pero en el Brit Olam, en el Brit Hadashah, este testimonio o se renueva o es un nuevo testimonio. Esta es la primera pregunta que uno, al no, las personas no tener este contacto, lo único que tienen en su mente es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A ver, y en este Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cuál es el testimonio del Antiguo Testamento? Si es el mismo testimonio del Nuevo Testamento. Esta es la primera, que yo sepa, es la primera encuesta que yo he hecho siempre. No voy a los niveles más profundos. Voy a un nivel suave. Claro, el testimonio de Yeshua prácticamente son varios niveles de interpretación. Que cuando la persona empieza a asimilar las primeras pautas del mismo, va queriendo saber más, y sin darse cuenta se arma de argumentos que es capaz de poder conversar con alguien con tremenda confianza y poderle oír primeramente para que entonces él pueda, con el escudriñamiento y el esfuerzo del testimonio, poder entonces plantear un argumento bastante poderoso, de la cual muchas personas que oigan a esta persona traten de indagar un poco. Pero lo más sencillo de todo esto es si el testimonio que habla el Antiguo Testamento o el Brit Olam, se le dice Brit Olam, pero ustedes saben que no se puede hablar de una persona. Existe un pacto eterno que viene desde los Hashamay. Ellos le llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esta sencilla empezar por ahí y hablarle primeramente que qué le pasa a una persona cuando muere, qué deja a su familia, le deja una herencia escrita, que es un testamento. Entonces ya habría que cambiar la palabra testamento, porque ni el padre del hijo, que el hijo fue enviado para interceder en el Antiguo Testamento, no murió. Y en el Brit Hadashah, ¿qué testamento puede haber si Yeshua hubiese muerto y no hubiese resucitado? Debía tener un testamento para su heredad y los que lo veían o a su familia. Pero no puede haber testamento, porque el testamento para un muerto que no resucita. Ya por ahí se le cambia la idea, o por lo menos debe caer en cuenta cuando una persona interesada, porque cuando no está interesada es otra aplicación que en la experiencia que yo puedo tener, yo he visto que hay que ponerle una aplicación de tal manera que pueda, sin tratar de entrar en una discusión, de cerrarle la puerta por un momento hasta que el Señor pueda abrirle su puerta, porque el Señor es el que puede convencer. Nosotros somos instrumentos simplemente de alguien que viene ya con un trato y el Señor le puede abrir mucho más. Pero cuando hay personas, que las hay, que vienen a pesquisar o a investigar de lo que tú crees o lo que tú piensas, simplemente se les cierra la puerta con la misma palabra. Se les cierra la puerta hasta que el Señor toque su corazón de alguna manera y que esté preparado para un argumento y esté preparado para una conversación plena y justa, en la cual ustedes pueden ver el ejemplo de Nicodemo con Yeshua. Nicodemo trató de implantar una idea y entrar en un debate, y Yeshua no le dio tiempo. A Nicodemo no le dio tiempo. Le dijo, lo que es nacido de Ruach, ya, porque es el que convence. Lo que es nacido de Ruach es de Ruach, pero lo que es nacido de la carne es. Entonces,
¿Te das cuenta? Ya cuando viene una parte carnal, ya la cosa cambia. Y entonces hay muchos debates y mucha insistencia, y para evitar un disgusto es mejor tratar de aplacar esta parte hasta que se llegue. Pero bueno, esta es la ciencia. Digo yo, no sé si el testimonio de Mashiach tiene muchas fases, muchos niveles, ¿ves? Entonces, cuando la persona es principiante, que no conoce, que comienza en la restauración de lo que le dicen las raíces, uno empieza por lo más sencillo, ¿ves? El nacimiento, el día, la hora, ¿ves? Porque si Mashiach es toda la Torá, el testimonio de él tiene que abarcar toda la Torá, ¿ves? En las profecías, porque si tú ves ahí en Daniel, tú tienes 2.300 tardes y mañanas, tienes 1.260 días, tienes 1.290 días, tienes 1.335 días, tienes 70 semanas. Tienes que ver que pertenece al testimonio de Yeshua. Que lo tenemos ahí, pero nunca. Todo lo tenemos ahí. Tienes entonces también el testimonio de Mashiach. ¿Cuándo tiene que aparecer el Mashiach? Espérate, son muchos niveles. Hasta ahora uno lo que ha podido impartir es una cosa sencillita, ¿ves? Es poquita. Algo que se pueda que la persona lo pueda percibir, porque ayer mismo precisamente estaba hablando yo con mamá y que ella me hace esa misma pregunta. ¿Cómo les pone a sus familiares que son cristianos, a muchas amigas que son cristianas, cómo les pone el testimonio de Mashiach? Porque cuando se habla de testimonio de Mashiach, la persona dice, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Porque entonces en casi todas las iglesias lo que está centrado es en hablar cada uno su testimonio, de cuando estaba, y cuando hizo, y cuando dejó. Pero entonces la palabra nos dice que el testimonio de él es el espíritu de la profecía. Bien. Es correcto lo que está diciendo Miriam. Ahora, quiero explicarles algo que no es una sazón mundana lo que les voy a hablar a ustedes. Es más bien algo que no se conoce y que se tilda a la persona como que esconde cosas. No. Pero uno siempre tiene que tener la última carta. Acuérdense. Uno siempre tiene que tener una carta guardada. Es decir, uno siempre tiene que tener un argumento de auxilio. Exacto. Porque la persona no puede o no lo entiende o se arremete. O se puede levantar contra el testimonio. Y esto que les voy a hablar ahora es lo que yo quiero presentar a ustedes. Yeshua tenía también un secreto muy guardado que le dejó a Nicodemo que lo pudiese contemplar en los 3 años. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una carta que guardó para que la persona no podía avanzar a otro nivel y pudiera el Señor demostrarle personalmente, que no pasó así por Natanael, cuando lo vio debajo del sicómoro, y le dijo, esto es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ya se había adelantado mucho antes con un judío, que precisamente al ser Galileo, ¿qué hiciste aquí? Dale, espérate que tengo el gallo aquí. Y él se cree que esto es su casa. Ya piensa que la casa es de las aulas. Bien. Y entonces, uno siempre tiene que tener, es lo que voy a explicar hoy, un argumento de el estudio que se dio ahí. Un argumento que me es necesario de que ustedes lo vean para a la hora de presentar un testimonio. Usted tiene que, primero, que la persona, usted sabe cómo se conduce, si es asimilativo o si es tardío en la asimilación. Uno tiene que llevar todas estas reglas para que el Señor nos ayude a poder presentar algo que ni uno mismo lo puede explicar a la altura que el Señor lo ha hecho en toda la técnica. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Es decir, entonces, Rafa, no sé si lo entendí, yo quiero ir a una parte, porque a mí me lo han dicho, él siempre tiene una carta debajo de la manga. Hay personas que lo han visto, no, él
no te preocupes, él te da toda la razón y después te la quita. Eso es una forma que me la han colgado de tal manera, pero no es que sea así, es que yo no puedo llevar a una persona a un entendimiento más de lo que el Señor me da. Y no es que lo esconda, es que no puedo, tengo que omitirlo hasta que, pero mira, en estos días, y gracias al Señor que en los estudios que hemos hecho, mira cómo todo ha ido y no hemos tenido ni errores ni algo que nos pueda favorecer en la internet, y le he hablado a ustedes cosas y que les voy a preguntar cosas del estudio de ayer, porque sé que el estudio de ayer, el que lo ha leído y que lo ha escudriñado, hay muchas preguntas que van a ser seguras. Y estas preguntas es lo que yo traigo de la última parte de una carta, de algo que no se puede explicar a menos que la persona curse el nivel este y vayamos entonces a niveles más superiores. Niveles superiores. Bien, a ver si lo entendió Rafa. A ver si lo entendió el hermano Rafa o alguien que también pueda. A ver. No, como que me estoy dando cuenta, y bueno por eso, es que prácticamente cualquiera no va a entender el testimonio de Mashiach. Cualquiera no lo va a entender, porque el primer paso tiene que ser, bueno, que crean en la Torah, pues que crean en la Torah, porque la persona que sabe, o sea, quiere conocer en cuanto al testimonio de Mashiach, debe conocer prácticamente la Torah. Lo que no está dispuesto mucha gente es en conocer y tomarle atención a lo que es la Torah. Así es, More, sí. Ya estoy entendiendo, con lo que usted me dijo, estoy entendiendo mucho en cuanto a aquello, sí. Toda Rabá igual. Claro que sí. Mira, ¿qué pasa con esto? Que a nosotros al presentarle el testimonio, ellos lo que ven es una montaña. Claro, usted lo que ve ya es un granito de arena donde usted puede fácilmente transitar, pero ellos ven una montaña, entonces no nos damos cuenta. Y al aplicarle el testimonio de Yeshua a la fase donde el Señor lo ha llevado a usted, es demasiado. Es demasiado. Y eso es lo que pasa, que nos vemos como que no es que no entiendan, no. Es que hay que ayudarles al camino que han recorrido, ayudarles a ponerle el escalón que sigue hasta donde el escalón llegaron ellos, para que puedan transitar solitos. Pero usted lo que simplemente le da las herramientas para que las aplique él y pueda verlo. Nosotros no hacemos el trabajo de la mecánica en su corazón, pero sí le podemos prestar ciertas herramientas, pero hay herramientas que él no las sabe manejar y puede irse con la misma herramienta que usted le dio. Es lo que pasa. Todos lo pueden ver. Todos pueden ver el testimonio a grandes niveles y a pequeños y medianos niveles. Todos lo pueden ver, pero cada cual tiene que comer del pan, de los panes sin levadura, según el trozo que le pida su cuerpo. Que es por eso el cordero se come según el comer de cada uno. Según el comer todo el mundo no tiene de cada cual. Se le da según la Entonces, porción. lo único que puede hacer uno es oír y expresar ciertas notas o señales para que esté preocupado y que se preocupe. Es la tesis que yo tengo muchas veces de decirle a las personas que no me entienden, que yo he visto, que me han dicho, bueno, explícame esto, pero ¿cómo yo le voy a explicar algo que él me está pidiendo? Él me está pidiendo caminar hacia una montaña en la cual no hemos podido pasar ni siquiera por el llano para subir. Y son cosas que pasan y que es menester tomarlas en cuenta. Pero, llenarnos de los argumentos es comer. Según el común, usted le puede presentar de esta manera sencilla todo.
todo, el más neófito, lo va a ver de acuerdo con el de cada caso. Shalom. Bien, a ver, ¿se entendió perfectamente ahora? Sí, claro que sí, More. Como no quise decir que no van a entender, pero quien le toca hacer el papel de que ellos entiendan es demasiado, ¿sí? En la vida, en el corazón de ellos. Sí, como usted dice, nosotros tenemos que exponerles el testimonio de Yeshua, y quien va a hacer son sus Kadosh Malahim, quien les va a hacer entender prácticamente. Toda More, toda. Mente esté clara y que repose. Esta es la misma idea a la hora que Bernabé salpó para una provincia. ¿Quiénes fueron los esposos que le hablaron mucho más del testimonio de Yeshua? Priscila y Aquila. Ellas eran poderosos en la escritura, pero a Bernabé le faltaba un argumento por el cual ellos estaban acostumbrados, parece que a enseñar, y les explicó con todo el poder de niveles, no sé hasta dónde, y Bernabé pudo tener una comprensión mayor de el Mashiach. Baruch Hashem. Ahora, si los que estudiaron ayer me pueden hacer preguntas en cuanto a lo que no entendieron, porque yo empecé con los 3 días de camino y no sé, la señal, pero seguimos. Y ustedes, que me parece que todos ustedes tienen ya el estudio. ¿Hay alguna pregunta que ustedes puedan hacer? Que no entendieron de esta parte. De los 3 días de camino. Correcto, amén. ¿Hay otro hermano que no haya entendido el estudio de ayer, algún argumento, alguna duda? No tengan pena, hermano. Este es el momento quizás que usted pueda cruzar hacia otro escalón, porque no es que todos sepamos, ni nosotros sabemos todo. Simplemente hasta donde hemos llegado o nos han dejado llegar, esta es la porción que podemos compartir, y de una manera, como dice el hermano Natanael, de una manera según el comente. Bien, no hay ninguna pregunta. ¿Se entendió el estudio de ayer? ¿Vieron que los 3 días de camino para ir, no es decir que no se puede, sí, que los 3 días de camino no parten desde el 15 en adelante? No parten desde el 15, porque lo que usted tiene camino de 3 días son 40 años. Y aún el Señor le contó los 40 años en el segundo mes, a los 15 días, es decir, que faltaban 2 meses para que fueran 40 años. Pero hay 2 veces. Está el maná cayendo en el capítulo 16, ¿no, verdad? O el 15 de Shemot. En el 16 está el maná cayendo para el entonces el Señor enseñarle cómo se computa una semana en cuanto a la parábola de las codornices y el maná, que son mashal, son comparaciones, para que el pueblo pudiese entender. Pero hay otros 40 años que después, más tarde, en el segundo año, cuando ellos fueron a pesquisar o a investigar los frutos de la tierra de Canaán, que vinieron con todos estos ramos de uva, hay un testimonio de 10 que se negaron totalmente, y habían 2 que asintieron de que el Señor podía darnos, pero esto fue en el segundo año y se cuentan 40 años. Mi pregunta es, ¿cuál de los 40 años es el que da lugar al libro de Yahshua cuando ellos celebran la Pascua, y en el día que se termina la Pascua, donde empezamos a comer los frutos de la tierra y espigas nuevas tocadas? Estos 40 años
Hay personas que lo argumentan y no lo entienden. Claro, no lo pueden entender. Porque el problema que había que buscar, primeramente, el camino de 3 días. Y entonces, o sea, tiene que haber un camino de 3 días para comenzar entonces a contar los 40 años. Para contar los 40 años ese es como el candado. Del mes primero y del mes primero. Del año primero. Primer año, sale en el primer año y en el segundo. Y en el segundo mes se plantean los primeros 40 años y se plantea después, cuando ellos en el segundo año van a pesquisar o a investigar los frutos de la tierra para dar un testimonio correcto, dependiendo del testimonio de Yeshua, porque los ramos de uva simplemente lo que pintaban eran la fiesta de Shavuot, que esto, claro, cuando Pedro y los discípulos empezaron a hablar de la resurrección de Yeshua, habían como 3,000 que habían entendido. Más o menos. Es decir, que este argumento de los 3 días cobra una situación en la cual, si no lo vemos de la manera en que está escrito, lo más probable es que choquemos con montañas. Entonces, lo que explicamos después fue que si en el sentido lineal, no lo voy a explicar todo, que si los 3 días de camino es para ofrecer un sacrificio, el único sacrificio que se puede ver claramente a la salida del pueblo de Israel fue en Pesaj. Es decir, que los 3 días de camino hay que buscarlos detrás del 15, no después del 15. O sea, antes del 15. Que esto es otro argumento en el cual las personas llegan a salir a mi pueblo. Bueno, camino de 3 días. Camino de 3 días. No, el camino de 3 días viene antes del 15 para ofrecer sacrificio. El único sacrificio por la cual los liberta a ellos por el testimonio de Mashiach, mirando a Yeshua, es la fiesta de la Pascua. Es decir, que usted tiene que mirar los 3 días antes del 15. Entonces lo comparamos con el libro de Shemot allí. 5:3. Shemot 23. 23, creo que es 18. Sí. Ahí hablamos que él personalmente habla de esto. El ángel. Habla de esto. No comerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, y no quedará del holocausto, del sacrificio, hasta la mañana o hasta el bosque. Te está hablando de la muerte del que había de tomar la naturaleza humana y su resurrección. Bueno, entonces el testimonio debe estar mucho antes del día 15. Y ahí fuimos argumentando hasta que llegamos a una parte el ungimiento de él, de cuando él se pierde a los 12 años. Hay 3 días también, pero no te dice de camino. Sí te lo dice, porque el que caminó fue Yeshua, el niño Yeshua, hacia el Cristo. Camino de 3 días. Es decir, que si ellos ofrecieron una Pascua antes de los 3 días de camino, el calendario estaba desfasado del judaísmo a como lo veía Yeshua. Como establecía la Torah que Yeshua fue quien le dio. Y ahí hubo una santa convocación, que muchas veces la santa convocación es la realidad, y está entonces el niño en la escuela de aquellos rabinos, y la madre y el padre vienen a reclamar que por qué nos hace eso. Entonces en el hebreo dice, porque en la casa de mi padre me conviene estar. Ahí le pusieron un negocio. Pero el problema es el siguiente, que si ellos no entendían la amonestación suave, desde que él nació, que el cuidado que tenían que tener sobre él es un cuidado no de la costumbre, como dice ayer con Lucas, dice, y subieron a la Pascua según su costumbre. Esta costumbre fue lo que le dio lugar a poner un paño vedado para no encontrar al que le dio la responsabilidad, el Señor,
para que hiciese uso con mucho cuidado de este niño, porque iba a ser, y lo será, y ya estaba escrito que iba a ser el rescatador de la humanidad y del universo. O sea, que los padres no le prestaron atención en el momento de los 3 días. No le porque esos 3 días iban a ser crucial para el sacrificio de la paz. Entonces, o sea, ellos no le prestaron atención y lo vieron como una cosa de casualidad. Lo vieron como que obediente al fin. No sabían que los 12 años de él estaban escritos en el primer día, el día 12. Esta es la otra parte, cuando él va a casa primeramente. El 10 va a casa de Lázaro. El día 10, 6 días antes de la Pascua. Las personas no pueden discernir qué Pascua es, si la del 14 o la del 15. ¿Tú ves? Hay argumentos que han viajado de una manera, que se ha dado esto, y lo que yo he dicho simplemente, el día de la Pascua se tiene que comparar con el día de su sepultura, que es el 15. El 15. Entonces, es decir, contando hacia atrás, 15, cae el día 15, 14, 13, 12, 11 y 10. Es decir, o sea, el día 10, que según como te dice Shemó 12, dice, el día 10 separarás el cordero. Entonces, él en la realidad se separó en casa de Lázaro, que le ungen los pies. Pero mezclan el argumento de en casa de Lázaro con en casa de Simón. No es el mismo día. El leproso, que no es el mismo. Porque él mismo dice que dentro de 2 días se celebra la paz. Exacto. Está diciendo que está en el 12. El 13 y 14 dentro de 2 días. Son 2 días, que son los 2 días de Pascua. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que al argumentar esta fase de su testimonio, chocamos entonces con la resurrección de Yeshua. Y para más argumentos de los que han oído, sí, que es la comunión 14. De los que han oído hablar de estos temas que se dieron el Señor ha dado más luz. Porque Miriam misma no me puede manipular. Claro, en este caso, no puede manipularme porque ella misma. No, sí, yo aprendo de ti. Lo que está es aprendiendo. Yo lo acabo de repetir lo que tú me enseñas. Exactamente. Muchas veces para que sea otro testigo. Tengo que aguantar para que no adelantes otra cosa que no hacen falta. ¿Me das cuenta? Entonces ahí está la parte ética de Yeshua en casa de Simón el leproso. En casa de Eleazar le ungen los pies. ¿Camino de qué? Para ungirle los pies debía de ser una alumna, una discípula en la cual se ha oído mucho cuando Yeshua hablaba de estas grandes verdades, y ella asimiló mucho más que Marta. Se tenía los pies de él. Es decir, era Miriam de Marta, que fue la única que fue al sepulcro por el testimonio de su hermano. Y lo que sucedió, que Marta no asimilaba todavía. Y ahí entonces en casa de Simón el leproso le unen desde la cabeza en todo el cuerpo. Y ya ustedes ven los argumentos de los discípulos negativos, y él explicó de que ella ha hecho esto para el día de mi sepultura. Si el día de su sepultura o el día de su nacimiento es al estilo sencillamente del pueblo de Israel salir de Egipto, el día de su sepultura precisamente es el día donde ya los 3 días perecen. Que hay un sello ahí. En el 15 que hay un sello ahí. Que no se puede violar. Bien, es decir que en el mismo día 15, llevando el itinerario de las tablas, como le dijeron, escriben tablas para que corra y sea legible en la lectura, vemos entonces que Yeshua tiene que resucitar en la misma 6 horas que cuando el pueblo de Israel preparó el segundo cordero para salir apresuradamente en la tarde, de la hora novena, para salir de la hora novena, para que el pueblo saliera. El pueblo salió el 15 y en el día 16 vieron el juicio en cuanto a la muerte de Faraón y de todos los que
violentando el testimonio y el argumento de Moshe mandado por el Señor, recibieron entonces la sentencia de muerte por haber violado y no haber reconocido que en el plenilunio no puede ser una luna menguante. Cuando la luna mengua, no hay, ahí lo que hay es decadencia de José, es decir, que lo van a quitar. Tinieblas. Entonces, en el plenilunio, que es la luna por el cual, la luna en China, que es la luna por el cual se vive este ejemplo como señal de los Hashamayim hacia la tierra, un calendario o un pizarrón que nos mostró el Señor bien gigante, sin necesidad de tener maestros, pero los maestros enseñan para que aprendan los alumnos, es verdad, ellos lo pudieron reconocer. Entonces, Yeshua es levantado de entre los muertos el día en que salió el pueblo de Israel de Egipto. Hay algunos hermanos que quizás nunca habrán oído, ni se les ha explicado, hay otros que sí, pero ustedes saben lo que les estoy hablando, para que compartan con los hermanos y tengan argumentos, como ayer que hicieron y trataron, claro, se fue la señal y es menester que se conversen con ustedes para llegar a un acuerdo, no de mi argumento personal, es un aporte que estoy haciendo hasta donde puedo, pero hay sabios entre nosotros que el Señor los ha destinado precisamente para convocar reunión y convocar asamblea. Es decir, que hermano, usted tiene que ver que los 3 días de camino ya estaban dichos en la Torá, pero que comienzan no después del 15. Ahora, argumentando la historia de el día 15, ¿dónde deberían comenzar los panes sin levadura? Efectivamente, dice ahí que la fiesta solemne, por el día solemne de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dice ahí número 28, que en el día 14 comieron la Pascua y que el 15 es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Si es la fiesta solemne desde el día 15, nosotros no podemos aplicarle los 3 días después del 15, ¿no? Ni aún tomando una tesis después del día 14, 15, 16, porque entonces el argumento de Mashiach, el ángel del cual hablaba Moshe, contradice perfectamente la idea que usted no la ha tomado en serio. No, eso no puede estar. Yo sí lo he tomado en serio. Nosotros lo hemos tomado en serio. Los que me oyen lo han tomado en serio. Y uno tiene que ver que la conmemoración del pueblo hebreo de salir de Egipto es el argumento poderoso por el cual es su nacimiento, cuando comenzó a profetizar y cuando resucitó de entre los muertos. Pero si precisamente nos dice que no puedes dejar nada hasta el boquero, no puedes contar el 16, porque en el 15 termina el edicto. Es decir, hermanos, que vas al libro de Revelación y hay 6 que no se pueden correr, a menos que usted contemple al cordero inmolado. Pero ¿cuándo era que se inmolaba el cordero? Pero la pregunta es, ¿cuándo es que se preparaba el cordero para inmolarlo? El día 14 no puede ser el día en que se preparaba el cordero, no, hermano. Habían días antes, lo dice la Torá, camino de 3 días, pero no después del 15, es antes del 15. Y aquí va la parte, gracias al Señor, la parte que quiero conversar con ustedes, para que se aclare completamente este misterio en el cual muchas personas, el Señor los ayude, para que puedan aceptar no el testimonio de Mijael y Diana, el testimonio de Mashiach Yeshua. Por su palabra. Por su palabra. Es decir, ahora, he hecho un recuento. ¿Hay algún argumento que no entendieron? Son cosas que el Señor las hizo salir a luz. Y yo estoy contento porque nos dejaron hablar desde santos ángeles. No sé si aguantaron la antena o la viraron para un lugar. Yo lo único que sé que se diferente. Anoche, una parte de la antenoche y ahora.
Ahora, díganme ustedes, ¿hay algo que ustedes no han comprendido de esta parte del testimonio de Jesús? Shalom, shalom. Shalom, shalom. ¿Cómo va todo? Yo tenía una pequeña inquietud, pero ahora estoy más claro de los 3 días de camino. Quiero saber si se escucha. Ya, sí se escucha. Bien, esta cita es muy escandalosa para muchos, pero es muy clara para mí. Cuando dice que no vas a dejar nada hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente no vas a dejar nada. Yo me doy cuenta porque ahora Miriam de Magdala, cuando fue al sepulcro, no encontró el cuerpo. Porque verdaderamente todo estaba claro en la Torá, se lo dijeron, no vas a dejar nada de él y lo comerá toda la congregación. No dejará nada para el día siguiente. Y ahí está claro que no pueden ser 3 días de camino después del 15, sino antes del 15. Perfecto. Es decir, esa es la parte comprensible. Hay otro hermano que puede darnos una idea también, como el hermano. Otro criterio. Porque me gusta esa forma de ese enfoque, en que no puedes dejar nada hasta Boquer. De la noche hasta ya el Boquer te comprende el día 16. Es decir, que cuando Miriam de Magdala entra en el sepulcro, ya había resucitado y era el primer día de la semana. Ya había sido levantado y no dejó absolutamente ni un rastro ni vestigio del cuerpo mortal. No dejará nada hasta el Boquer. Este argumento ha sido bastante único. A ver, ¿hay alguien que tenga otro criterio en base a esto? Para entonces, yo les digo a ustedes la parte trascendental de la Torá y los profetas para que vean dónde están los 3 días de camino. Nunca se ha hablado de esto. Óigame, ayer Ezequiel me lo recordó después que terminamos, es decir, que no nos vino a nuestro corazón el argumento que lo tenía subrayado y lo tenía apuntado, porque son tantas cosas en esta pobre Biblia que ya ni las hojas pueden sostener ya más escritos bien. Es decir, que hay algo que va a sacar de dudas si el mundo está bien, y lo van a oír, de que los 3 días de camino no son después del 15 ni después del 14, es mucho antes, porque tiene que coincidir con el día 10 de la separación del Cordero y con un día determinado en casa de Simón el leproso. ¿Qué es lo que se hace? Que se trasquile el Cordero para tú entonces ignorar. Vamos allá. Puede ser después de 15. Y hay otro hermano que pueda dar un argumento, hermano, para que se aclare, porque a mí me preocupa que esto se entienda de una manera sencilla. Porque es algo nuevo que el Señor nos impulsó a eso, la verdad. Porque yo no tenía pensado ni. Ustedes saben que yo muchas veces no preparo nada y el Señor pone en el corazón lo que haya que decir, porque estoy acostumbrado a eso. No es un privilegio, es una responsabilidad tremenda. Porque si la mente no está clara y se me empieza a olvidar las cosas, lo único que se me puede olvidar a mí lo que está escrito en su palabra, que gracias al Señor ni después vuelo. Pero bueno, esto es para su gloria y su obra. En este pequeño videito que ustedes ven. Ahora, bien, hay otra persona que tenga un argumento, que cómo lo ve, cómo ha sido la vista del estudio de ayer. A ver. Ustedes no habían escuchado nunca los 3 días de camino para llegar al 15. Claro, uno ha hablado de los 3 días de camino, pero no se por arriba. Se había hablado por arriba. Hermano, a ver, Baruch Hashem. Ya vemos la historia en argumentos bastante sencillos de lo que se dio ayer. Ahora, cuando Yeshua, aquí vamos al argumento que es por primera vez, va a ser nuevo para ustedes,
que es una verdad muy antigua, pero se ha caído en un desuso sobrenatural que han tapado todo el testimonio de Yeshua y lo han mezclado con interpretaciones del paganismo. De tal manera que es cierto, el yehudí que no entiende, ninguna persona que no conoce esto, no lo va a entender. Él va a pedirte argumentos de la Torá. No es como que es aquí el cordero no, a él no le satisface eso. Pero sí le puede satisfacer un calendario en el cual ya mucho se viajaba con ciertas diferencias. Y eso comenzó con la tribu de Efraín. Oigan, primeramente, el cambio de calendario y la caída de Efraín en cuanto a las dos becerras. Los becerros. Dice la becerra. Sí, becerra. Dice ahí que puso un endán o becerro, o puso uno en Betel y otro en Betel. Es decir, para que el argumento de la interpretación privada sea dada por él cuando él, no el Señor, no lo responsabilizó en la enseñanza. Aun cuando Roboam en Judá estuviera esclavizado bajo el consejo de los jóvenes, después de haber muerto su padre Shaul, había que ir allí. ¿Para qué? Para que Roboam pudiera testificar que el argumento de la responsabilidad de la enseñanza, el Señor se iba a escoger instrumentos que no tienen que ser Jeroboam. Nada más. Esto fue lo que no aceptó Jeroboam de Israel y Roboam en Judá, cuando la división de los dos reinos. ¿Dónde comienza este calendario? A lo menos en los profetas, porque ya desde que Caín fue a tierra de Nod, tierra del error, ya se planteaba un argumento de calendario muy diferente, en la cual los argumentos tradicionalistas de la tierra de Nod, donde era el rey príncipe y heredero según él de la corona celestial, y entonces vienen los argumentos que flecharon totalmente el testimonio de las pequeñas comunidades que desde Adán, el anciano, que iban a argumentar unas cuantas generaciones, iban a argumentar 900 y pico el tratado de la interpretación profética. Entonces ahí se colapsa. Pero bueno, lo que le voy a hablar es un resultado. Dice aquí en Primera de Reyes, a ver, este cambio, que es el mismo cambio que se ha hecho ahora. Lo que pasa es que fíjense, los argumentos de los antiguos, que eran tradiciones y falsedades, no murió a la muerte, siguió heredándose hasta llegar a las Américas, y aquí se ha sentado totalmente un cúmulo de interpretaciones que no difieren nada de las antiguas. El Señor está mirando tal como lo miró antiguamente, y parece que la América, tierra de la libertad o tierra de la parte para poder desarrollar el sistema católico de una manera preponderante, lo que nos trajo fue de gracia la obra de las hijas de Babilonia, interpretar los argumentos estos. Es increíble. La historia nos habla, y si no aprendemos de la historia no va a pasar por arriba. Y vamos al argumento de el calendario. Vamos a ver. Primera de Reyes, sí. 12, 29, 25. Vamos allá. Primeramente, dice aquí, vamos a leer el 25, ¿dónde se cambió el calendario? ¿Y por qué las personas dan por sentado un cambio de calendario? Pero es una guerra frontal contra los demonios.
porque los argumentos pasados se veían claros, Pero los ahora argumentos de ahora no se lo veía. entienden. Por eso el testimonio de Yeshua es la espada de doble filo. Amén. Amén. El brito largo de Es lo único que nos libre de la mordedura de la que es serpiente. lo único que se puede enfrentar en una interpretación donde el juez que está en los cielos dice: estos son míos y estos son tuyos. Bien, dice acá en el capítulo 12, el texto 25. Entonces reedificó Jeroboam a Sichem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, no lo público. Ya empezó a pensar. ¿De dónde emana la vida? Del corazón. Del corazón humano. Y la muerte también. Miren, dice el 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esta fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo pecar a Israel. Un cambio total. Exactamente. Pero este cambio no era nuevo para el Señor. El Señor le dijo: a ti te daré, pero no para que tú dirijas a este pueblo ahí en Sichem, ahí en el monte de Efraín, no es para que tú lo dirijas, es para que yo pueda ayudar a este pueblo con los instrumentos que me he preparado, que tuvo que ser entonces después de esto. Entonces Elías, que tuvo que el Señor levantarlo para lo que no iba a ser Jeroboam, exponerlo Elías, el profeta. Dice aquí en el texto 32, dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Es decir, dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días. Qué casualidad, toma el argumento del día 15, pero ¿por qué lo ponen en el mes octavo? ¿Por qué lo ponen en el mes octavo? Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Era un levita, un argumento fabricado por él, pero mira lo lindo del caso, mezcló la verdad con la mentira. Sí, porque el día 15 hay una fiesta solemne, El pero día el mes 15, primero, y él lo puso en el mes octavo. hay una fiesta, pero el día 15 del mes octavo es en plenitud, donde él podía partir los 3 días de camino si él se acostumbraba a la lectura. No lo puede partir desde el día del mes octavo, y menos desde el 15 en adelante, o tomando un argumento que los 3 días tienen que ser interpretados según lo que yo le diga al Señor. No, esto es una falta de respeto contra él. Bien, este es el cambio. Bien, vamos al argumento que yo le estaba explicando a ustedes. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor después, es decir, les voy a hablar
de argumentos que están escritos en la historia. Cuando cumplieron los 70 años en Babilonia, el pueblo de Judá, porque el pueblo de Israel ya había sido esparcido más allá, y estaba en el río Ulai, muy lejos, llegando casi a la China ya. Estaban esparcidos por todo el contorno del oriente lejano. Pero el pueblo judío estaba en Babilonia. El rey tenía que comer de la mesa del rey, el rey que le quitaron los ojos. Es decir, que los 3 hebreos, junto con Daniel, Nabucodonosor los escogió como gente que podía ser argumentada dentro de su Dios mandó, para hacerles entender que el rey eterno iba a ser. Que por eso es que le viene el sueño a él. O el Señor le pone el sueño y después se lo olvidó. Y ellos están ahí. Pero después que se cumplen los 70 años, es decir, los 70 años no se cumplieron cuando ellos salieron. No, hermano. Los 70 años se cumplieron en los medos y los persas. Habían 3 años anteriores de que la función de Ciro diese libertad. Es decir, que estaba 70 menos 3. ¿Cuánto llevaban entonces? 67 años en Babilonia. Y el 67, el 68, el 69 y el 70. Es decir, que en el año 68 hay alguien que da un decreto, pero en el año 69 ya no existe. Ya hay otro rey en Babilonia que da el segundo decreto, y el tercer decreto es donde se cumplen los 70 años. Vamos a argumentar en el libro de Esdras. Está el argumento muy guardadito. Oigan esto, muy guardado, de tal manera que gracias al Señor que no nos puso en nuestro corazón. El hermano es que me avisa. Y yo lo que entendiera, el Señor no quiere dar. Yo no sé, no quiere dar, pero aquí sí yo pienso que el Señor quiere dar para los que están oyendo. Sí, porque ya lo teníamos ya aquí para compararlo con los 3 días de camino que te dice Shemot 5:3. Bien. Lo que no se piensa, que por eso los argumentos de los judíos cuando conversaron con Yeshua, si en 46 años, ellos no clasificaban en el libro de Esdras que en cada año había un decreto personal para cumplir los 70 años, y que en el decreto de Artajerjes está el decreto de Ciro, que fue el primero, que fue en el año 68 de los 70 años, y el decreto de Darío y el decreto del rey Artajerjes. Aquí lo pueden ver claro, estos decretos. Dice acá en el capítulo 6, el texto 1 en adelante hasta el 3, le voy a leer algo que el profeta Ageo y el profeta Zacarías eran los que impulsaron la obra, porque las manos de los que estaban edificando fue trabada por las tinieblas y se desanimaron. Dice el 6 de Deuteronomio. Entonces Darío, el rey Darío, dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Adneta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Dice el libro se llamaba Memoria. Dice así: en el año, estoy leyendo en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Gil, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus padres fuesen firmes
firme, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Bien, el rey Darío parece que se paró ahora en el decreto de Ciro, y en el segundo año, en el 69, el decreto de Darío comienza, movido por los santos ángeles, a ver qué decía verdaderamente, porque el decreto de Ciro se le enfrentó muchos dirigentes de aquel reino, se enfrentaron al decreto de Ciro para cortar la profecía de la no edificación del templo. Ya el libro de Isaías lo había dicho, que en 70 años, un momentico, vamos a buscar el libro de Isaías, un momentico aquí, para que vean, en el Sefer de Isaías, el capítulo, creo que es el 25, el 25 de Isaías, la palabra. En el 25 de Isaías, 24 y 25, y yo creo que es Jeremías, en el capítulo 25 de Jeremías, en el capítulo 25 de Jeremías. El decreto dice así en el 25. Dice en el texto 11 y 12. Oigan bien, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lo único que el Señor no propuso de que iba a tornarse la obra, no se lo reveló a ellos para que el desánimo no descansara en sus corazones ya a vísperas de su libertad de Babilonia. Dice, y cuando sean cumplidos los 60 años, y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Sabiendo esto, el rey Darío tuvo que tomar una precaución extrema en cuanto a la búsqueda del decreto de Ciro, pero que parece ser que en esta investigación se da cuenta que habían pasado 68 años y que la libertad sería, según el profeta Isaías, que él lo leyó en el año 70. Bien, por eso es que él, buscando en los archivos, aquí en el capítulo 6, entonces en el libro de la memoria, estaba escrito el primer decreto, pero fue en el año ¿qué? En el año 68. Y cuando llegamos acá, dice Ciro así, dice el texto 10 del capítulo 6, para que ofrezcan, esto está hablando Darío, para que ofrezcan sacrificios agradables al Elohim del cielo, y oren por la vida del rey y por sus niños. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzando sea colgado en él y su casa sea hecha muladad por esto, teniendo de que si no la orden que da Isaías, el rey podría estar en aprietos frente al cielo
iba a destruir su reino y aquella nación pondría en orden todas las cosas. Pero en el plan del Señor, el rey tenía derecho también a entrar. A ver, el Elohim del pacto con los hebreos se atuvo a bien consejo y sigue diciendo aquí en el texto 12 del capítulo 6 de Esdras, y el Elohim que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esta casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Claro, si habían pasado 68 años y no podía demorarse hasta porque el Señor tenía un plan con Ciro, con Darío y con Artajerjes. ¿No? Que este es el pedacito del testimonio de derecha que se le prestó a ellos, según el comer de ellos. Y el Señor lo llamó Ciro unido, pero por una parte en la cual se enrolaría después con los antiguos escritos de los profetas y Moisés en cuanto a la Torá de los 70, que está en el capítulo 32 de Deuteronomio. Dice acá, sea cumplido prontamente, dice el 3. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Oigan el texto 3. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, que fueron los que impulsaron de las manos caídas en aquel momento, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Elohim de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, el rey de Persia. Esta casa fue terminada en el tercer año, en el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Es decir, lo que les quiero decir, que para cumplir esta parte de los 3 días de camino, hay un argumento muy poderoso en el profeta Esdras, por la cual te dice el día perfecto en que Yeshua entró. Oigan, que Yeshua entró en casa de Elías el día. Hay un argumento muy poderoso cuando entró en casa de Simón. Usted no lo va a encontrar sino combinando la Torá con el testimonio de Esdras. Escriba docto, como le dijo Darío, escriba, vamos a leerlo para que ustedes que vean que es un hombre, dice aquí en el 7, el texto 12, dice así: Artajerjes, rey, a Esdras, sacerdote, y escriba, erudito en la Torá del Elohim del cielo. Erudito en la Torá del Señor. El Señor no levantó a cualquier hombre, llamó al hombre específico que era erudito en la Torá. Seguimos entonces. Es decir, que el día en que Yeshua entra a casa de Simón el leproso está escrito en el libro de Esdras. Por eso es que este argumento han pasado tantos años y yo lo tenía apuntado y yo nunca me acordé de lo que estaba escrito aquí, que yo lo había apuntado, lo había separado y yo nunca hablé sobre esto. Y sucedió ayer mismo, y es que él me dice: mira, Mijael, esto se me olvidó. Y dice: a mí se me olvidó. Y lo preparé entonces como que no es una carta guardada por mi hermano, no, es que el Señor se lo da a los que quieren comer según el comer de cada cual. Tienen que tener claro esta experiencia que estamos pasando. Bien, dice aquí en el capítulo, vamos a ver primeramente, ¿desde dónde salen ellos? O cuando ellos
salieron para reedificar a Jerusalén. Dice aquí en el capítulo 7, dice, pasadas estas cosas, el texto 1, en el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Saúl, hijo de Agitón, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Era legítimamente de la estirpe de lo que el Señor separó como los primogénitos que enseñarían la primogenitura de la verdadera judeidad cuando viniese el Mesías prometido. Bien, dice el 6, Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la Torá de Moshe, que Hashem, Elohim de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Hashem, su Elohim, estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Si llegó a Jerusalén en el mes quinto, ¿de dónde fue que salieron? ¿Según la Torá o según el argumento paganista de aquel momento? No, porque Darío sabía lo que estaba haciendo. Y Esdras conocía perfectamente que comisionó a este rey para esto mismo. Dice así el texto siguiente. Porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim. Es decir, que uno ve aquí en esta historia el reglamento según la Torá, es decir, en el día partieron donde se iban a cumplir los 70 años, pero ¿dónde se iban a cumplir los 70 años? En el día primero, oigan esto, en el día primero del primer mes, o el mes quinto, cuando llegaron allí. Es decir, se demoraron ¿cuántos meses? 5 meses. Es decir, que la distancia no era tan corta como aquí. Era bastante, y una comitiva numerosa de judíos y aún paganos que deseaban participar de esta gran bendición. Bien, dice así el texto 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá del Señor y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Hashem y en sus estatutos allí Israel. Y ahí comienza una serie de argumentaciones que se las voy a leer, no lo voy a leer todo, en ese mismo quinto mes. Oigan, dice así el texto 3: por mí daba orden que todo aquel, y mi rey, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quisiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la Torá de tu Elohim que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus compañeros voluntariamente ofrecen al Elohim de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren,
para la casa de su Elohim, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de nuestro Elohim, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Elohim. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim, los restituirás delante de Elohim en Jerusalén, y todo lo que requiere para la casa de tu Elohim que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artagel, rey, es dada honra a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Ezra, escriba de la Torá del Elohim del cielo, se le conceda prontamente. Es decir, que hay un discurso de orden en el quinto mes, y entonces cuando uno llega, ya dice así al texto 25, para no leerlo todo, del mismo capítulo 7, dice: y tú, Ezra, conforme a la sabiduría que tienes de tu Elohim, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y al que no la conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Elohim y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro o pena de multa o prisión. Bendito Hashem, el Elohim de nuestros padres, que puso tal corazón en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Elohim sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiese conmigo. Dice el 8: estos son los que subieron. ¿Y dónde fue dado esto? ¿En qué mes, hermano? En el mes quinto. Es decir, que llegaron a los 15 días. Bien. Y ahora, cuando uno va directamente, voy a leer el texto 11 del capítulo 8, porque hay una serie de genealogía de los jefes de casas paternas que subieron con el reinado del rey Artagel. Dice el 11: de los hijos de Bebal, el 8:11, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, dice Jonatán, hijo de Hasetán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los pastores cuyos nombres son estos: Elimelech, dice Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Abigai, Utai y Sabud, y con ellos 60 varones. Dice el texto 15, aquí empieza la revelación: los reuní junto al río que viene a Ahava, y acamparon allí 3 días. Pero estos 3 días acamparon allí. Sin embargo, estos 3 días pueden ser los de la salida del pueblo de Israel de Egipto, o que estos 3 días, ¿por qué? Los reuní, dice, junto al río que viene, y acampamos ahí 3 días. Este estaba versado, era erudito en la ley de Hashem, y no creo que él vaya a inventar, porque el Elohim del cielo estaba con la mano de él. Ahora, ¿cuándo fue que salieron del río? Para saber cuáles fueron esos 3 días que descansaron. Este río, hermanos, en el 31. No se sabe estos 3 días, a menos que sigamos leyendo. Exacto. No se sabe que el testimonio de Yeshua está mezclado desde que salieron de Babilonia
con 68 años del cautiverio. Por eso Yeshua tenía claro razón. Los judíos le dicen 146 años. ¿Tú cómo tú entiendes? Porque eso ¿puedo decir algo? Bien, diga. A ver, si salieron el día primero del mes primero, dijeron ustedes. Salen en la nueva luna el mes primero y llegan en la nueva luna el mes quinto. Sí, es decir que entonces tuvieron que acampar en el río para celebrar Pascua. Que está en el mes quinto. Está en el mes quinto. Y ahí había una revisión de la Torá de todo lo que el rey de Artajerjes les había dado a ellos como bendiciones. Había que ponerlo todo en el orden según la Torá del capítulo 12 de Moshe en cuanto al día 10 en adelante. Estos 3 días vamos a descubrirlo ya en el texto 30 y 31 para saber de estos 3 días son de la salida o es desde el 14 o mucho antes. Lo dice aquí el testimonio del profeta Esdras, dice el 30 del capítulo 8, dice: los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava, dice el 12 del mes primero. Cuidado con esto. El 12 estuvieron efectivamente preparándose para el que no conocía la ley, que no lo había oído nunca, la nueva generación y los ancianos que quedaban como testimonio de los profetas antiguos. Él hizo conforme a la realidad, pero de acuerdo a la misión de Esdras para la reconstrucción completa del templo, para terminarlo en los 3 años que quedaban. Dice acá: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero. ¿Para ir a dónde? A Jerusalén. Para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Es decir, que si ellos salen el día 12, si ellos salen el 12 del mes primero del río Ahava, quiere decir que los 3 días antes que ellos acamparon allí, porque ellos parten el 12, pero estuvieron 3 días acampados allí. ¿Cuáles fueron los 3 días? Ahora, si estos 3 días si salen el 12, ¿cuáles son los 3 días que ellos acampan allí? 3 días, díganlo ustedes. Analicen ese reposo de 3 días. ¿Cuáles son esos días? A partir del 12 del mes primero. Ellos salen el 12 del mes primero, ¿no verdad? Del río. Los días de la pacificación. Están metidos ahí. Pero un ejemplo, si ellos salen, mira esto, si ellos salen el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, ¿no verdad? Pero ellos, antes de salir el 12 para Jerusalén, tuvieron que acampar en el río 3 días. ¿Cuáles son esos 3 días? Después del 12, ¿cuáles son esos 3 días? Después del 12 o antes del 12. Hay 3 días antes del 12 y 3 días después del 12. No, 3 días. Sí, mira, estos son del 12, que son los que acamparon 3 días allí. Y después pero cuando 3 días, llegó el día 12, el 12 para ir a Jerusalén, ¿cuántos días son? Acamparon allí y llegamos a Jerusalén, llegan a Jerusalén al tercer día. Bueno, y reposamos 3 días. De 3 días. Y llegan a Jerusalén, estaba la mano del Señor con él. O sea, ahora, perdón, si llegan y reposan después del 12, 3 días. ¿Cuáles son esos 3 días? Son los 3 días del mes primero que acampan ahí. ¿Cuáles son los 3 días?
Para del 12 al 15. 12, 13, 14, 15. 13, 14 y 15. ¿Y cuáles son? Ahí está. Vamos a confirmarlo, mi hermano. El testimonio de Yeshua no deja lugar a dudas en cuanto a esto, a su padecimiento y los eventos funcionales de estas historias se cumplieron en él personalmente. Pero oigan esto ahora, si desde el día 12 es que salen del mes primero salen y acampan 3 días, usted no puede contar hasta el 16, usted tiene que contar 13, 14 y 15. son los 3 días de la 13, 14 y 15. Yeshua cuando habló y al tercer día resucitaré, no puedo entender que esté hablando de una Torah muy diferente. Estaba hablando de la Torah dada en el Sinaí. Ahora, vamos a confirmar. Si ellos, dice el texto 15 del capítulo 8, y los reunimos junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Es decir, ¿cuáles son esos 3 días? Antes del 12. Si el 12 se van, si el 12 se van para ir a Jerusalén, sí, los 3 días antes del ¿cuáles son? 11, 10 y 9. Correcto. 9, 10 y 11. Y contamos el mismo día 12 serían 12, 11 y 10. Separación del cordero con la purificación. Exacto, pero ellos, acuérdense, y los reunimos junto al río que viene y acampamos allí 3 días. Se terminan los 3 días, pero cuando uno va al 31, dice que el 12 del mes primero es que se van. Si en el 12 del mes primero es que se van, ya no puedes contar entonces. Claro, porque salen. Tienes que contar los 3 días que habían pasado. 9, 10 y 11. Primero es 9, 10 y 11. Te está dando la semana de la purificación. El comienzo de la segunda semana del mes primero, que está bosquejada en el capítulo 12 de Shemot. Y el 10 se separa. Y ellas, sabiendo que la Torah del Señor debería cumplirse de esta manera, entonces estaban acampando, dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿Por qué reposan allí 3 días? ¿Se estaban preparando para qué nada? A celebrar la Pascua. Exactamente. Porque no podían reconstruir el templo. A menos que la fiesta de panes y levadura, el primer día de la fiesta de panes y levadura. Correcto. Entonces no podían contar la plata ni distribuirla porque reposaron allí. En el hebreo, en el hebreo te dice Yeshevet, se asentaron allí, pero estaban buscando reposo, es decir, que estaban esperando para la Pascua, como pasó en el libro de Yahshua, cuando desde el día 10 que cruzan el Jordán, hasta el día 15 eran los días de la Pascua. Vincularon la Pascua del 14 con la inmolación del cordero y el 15 dejaron de comer el 13 espigas y comían lo de la tierra. Es decir, un argumento del erudito Ezra que lo ubicó perfectamente. Claro, el Señor tuvo que ser con él porque parece, este camino no era un camino llano y no peligroso, era bastante peligroso como escabroso, y el Señor fue con él y partieron del río el 12 del mes primero. Ahora, si partieron del río el 12 del mes primero y habían acampado 3 días y después acamparon el 12, donde fue que Yeshua entró en casa de Eleazar el día 10, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua, Juan 12. según Johanna en capítulo 12. Y cuando ellos parten el 12 del mes primero, ¿dónde entró Yeshua? El 12 del mes primero se desprende muy fácil en casa de Simón.
le ungen los pies, Y cuando le ungen la cabeza, le la ungen la cabeza. ceremonia de la Pascua, donde acamparon ellos en el aposento alto, y comen el pesa ahí. acamparon y comen el pesa el 13. El 14 la evidencia de lo que comieron el 13 y el 15 que es el día solemne donde comienzan los panes de levadura y muere y resucita. Yeshua levantado conforme a la Torá de Moshe y los profetas. Esto lo explicó Yeshua después de su resurrección. Y todos quedaron convencidos que no había duda ninguna de que era el que el Señor había enviado según la Torá y los profetas. Si el pueblo de Israel sale el día 15, el 16 es un día que pertenece a los panes sin levadura. No le digo lo que le estoy diciendo es que el 15 es la parte de donde la fiesta solemne. Adán violó el Shabbat de la primera semana y la segunda semana tiene que morir en un Shabbat para sacar la cara por todos los arrepentidos, desde Adán y todos los que sirven Teshua hasta el ladrón de la cruz. Quiere decir que el día que Adán viola, que se esconde, ahí es donde Mashiach se exhibe públicamente en el madero, un día predeterminado, pagando la deuda. En pleno plenilunio, porque después que la luna lengua, no hay argumento. Esto fue lo que le pasó. Esto fue lo que le pasó a Jeroboam. Inventó un mes, ¿no verdad? Octavo. Un 15 de un mes Un octavo. 15 de un mes Hizo una fiesta solemne allí. Él hizo una fiesta de su propia invención. Esto no es Torá, esto es violación de la Torá. Es decir, hermano, esta es la... Dice el texto 33, el cuarto día fue luego pesada la plata. No se podía pesar en los días de la purificación. Tenía que pesarse después de que llegaran y celebraran en Jerusalén la Pascua del Señor. Y en el día 16, entonces se comenzaba la tercera semana, a 6 días trabajará y el séptimo reposará y descansará. Pero mira un detalle aquí te está diciendo que el cuarto día es el día 16. No te está diciendo que el 16 es el tercero. No, aquí te dice que el cuarto día. Exactamente. Si salen el 12, 13, 14 y 15, te está dando los 3 días. La palabra te dice camino de 3 días. No de 4 días. Exactamente. Quiere decir que el 16 no puede ser un tercer día. El 16 ya viene siendo 4. Bien, ¿lo pudieron entender perfectamente? A ver, mis hermanos, Blanquita, ¿lo pudiste entender? Sí. Baruch Hashem. Y entonces ya, resumiendo, el día 10 no sabía que separar el cordero, según la Torá en Shemot 12. Entonces, Yeshua, en la realidad, esa es la liturgia que te dice que el día 10 se separa el cordero. Ahora Yeshua, en la realidad, el día 10, ¿dónde estaba? En casa de Lázaro, que le ungen los pies. Y el día 12 estaba en casa de Simón el leproso, preparándose para comer la Pascua. Vivía Simón el leproso en Jerusalén. Y aquí habían llegado a Jerusalén. Exactamente, él lo cumplió todo. Lo levantan el 14 en la hora del Cordero del Boquer, en la hora tercera, hora sexta, tiniebla. Ya, te lo digo.